Muy buenos días, estimados congresistas, estimadas congresistas. Mi nombre es Diego Allen Perkins y para mí es un placer, la verdad, estar compartiendo este espacio con vosotros y vosotras en este 25º Congreso de la Asociación de Sociología de Castilla-La Mancha. Y en esta presentación me gustaría compartir algunas de las principales tesis que planteo en esta mesa de trabajo en mi comunicación que lleva por título el nosotros como proceso inacabado, sobre la alteridad sin identidad y los grupos fragmentados. Básicamente, esta es una comunicación o es un trabajo que se orienta a tratar de desentrañar o de responder a lo que yo considero un problema teórico-metodológico central en ciencias sociales, ¿no? Cómo podemos operacionalizar la condición procesual que tienen nuestros objetos analíticos, cómo podemos dar cuenta de esta condición procesual en nuestros objetos sin terminar por reificarlos en categorías de tipo grupal o sin terminar por reificarlos en categorías de tipo identitario. Es decir, cómo podemos dar cuenta de cómo se construyen, cómo se articulan nuestros objetos sin delimitarlos o encerrarlos en categorías de tipo grupal o sin adscribirles categorías de tipo identitario desancladas del propio contexto empírico en el que se producen las prácticas. En este sentido, lo que hace el texto es abordar el problema teórico, ¿no?, de la constitución e identificación de agrupamientos. En mi caso, el campo en el que estuve trabajando eran agrupamientos políticos del núcleo del activismo de una ciudad de España, de Cáceres. ¿Cómo podemos abordar el problema teórico de la constitución e identificación de agrupamientos sin partir de aproximaciones analíticas que privilegian la estabilidad de las identificaciones en todos los niveles de la acción social y sin asumir que la construcción de alguna suerte de nosotros, de algún tipo de nosotros, necesariamente se construye como una forma de exclusión de un ellos? Es decir, no partir de asunciones de tipo grupal en la que un nosotros se constituye en base a una oposición frente a un ellos y sin asumir que el nosotros, aquello que comparten quienes quedan encerrados bajo nuestra categoría grupal, tienen, digamos, formas de identificación homogéneas. No, es tratar de dar la vuelta a estas argumentaciones que son bastante habituales dentro de ciencias sociales y tratar de capturar esta condición procesual de nuestros objetos en distintas escalas, en distintas texturas, en distintos niveles de práctica. En este sentido, lo que me interesa, como digo, es descentrar esa mirada de lo grupal y lo identitario hacia cómo los objetos se construyen de manera relacional, ¿no? Entender cómo este nosotros, que se genera a partir de la estabilización y articulación de una determinada flotabilidad de identificaciones, pues entender esta estabilización y articulación desde un sentido de gradiente, desde la mayor o menor fijación de aquello que define grupo, aquello que define nosotros, pero entender esta fijación desde un sentido de gradiente y en el campo concreto del activismo, como planteo en el texto, por las propias características del campo, entendiéndolo también desde una cierta posición de una cierta potencialidad de los agentes, como hay determinados agentes que tienen una mayor facilidad al momento de inscribir qué es lo legítimo o qué define lo legítimo dentro de un determinado campo de prácticas. En este sentido, me interesa atender específicamente los procesos y categorías que generan efectos de frontera. En términos empíricos, vendría a ser dinámicas de identificar situaciones de enunciación que favorecen la especificación de estos gradientes que expresan formas de diferencias, que estabilizan, aunque sea de forma precaria, las diferencias entre los agentes. Y en este sentido, plantear por qué algunas de estas formas especificadas resultan más relevantes al momento de comunicar, regular y jerarquizar las diferencias entre los agentes. Ya digo, entender esta estructuración de la diferencia desde un sentido de gradiente, ¿no?, como oposiciones esenciales, ¿no?, oposiciones en términos más estructurales, ¿no? Ver cómo la estabilización de las identificaciones se articula como un proceso de diferencia sujeta a impugnación, es decir, no es algo dado y por lo tanto no es una exclusión o no es una construcción dicotómica, ¿no?, algo común en enfoques esencialistas, ¿no? Un grupo A que se genera o se autoconstituye por su oposición
a un grupo B. Esto sería un caso límite, ¿no? Como plantean autores como Bauman, ¿no? En sus gramáticas de identidad alteridad, ¿no? Y ver cómo estas expresiones pues informan de categorías y dinámicas por las que los agentes tejen sus vínculos y por lo tanto ver cómo estas formas de continuidad y memoria son cambiantes, son contingentes, no están inscritas en la propia naturaleza de los sujetos. En este sentido, hay problemas, ¿no?, empíricos, epistémicos, cuando pensamos nuestros grupos como unidades autocontenidas, ¿no? En ese sentido, lo que plantea el texto es que si entendemos los grupos como unidades autocontenidas, se tiene el problema de, por un lado, entender los grupos como formas distintivas, estables y homogéneas en algún grado. El analista asume que sus grupos existen en realidad y al asumir que existen les da una serie de características que en las visiones más, digamos, estructurales, pues, digamos, no se transforman ni dependen del propio contexto empírico donde emergen las prácticas. Y si asumimos que existen grupos, también entendemos que la formación de nuevos grupos, bien por agregación, bien por disolución, devienen en formas de unidad que homogeneizan las diferencias entre las partes. Al menos mi trabajo empírico rechaza estas tesis básicamente porque lo que nos damos cuenta es que en el campo del activismo que yo he estudiado, por ejemplo, lo que afloran son dinámicas de autoexclusión de los propios participantes. Participantes que no exponen las diferencias entre las partes que pueden constituir un grupo y por lo tanto el grupo ofrece una imagen de unidad aparente. Sin embargo, esta forma de unidad aparente no es una unidad, digamos, real en términos de homogeneidad, sino que lo que hay son dinámicas por las que los propios participantes pues deciden no contraponer visiones de mundo alternativas y esto a un analista que no preste especial atención pues le dará una imagen de unidad que sin embargo no es real. Y también tenemos un segundo problema, ¿no?, cuando tratamos de mostrar la procesualidad de nuestros sujetos. El segundo problema es entender la identidad como una categoría analítica. Yo creo que, y ya me sumo a otros autores, ¿no?, como Brubaker y Cooper, por ejemplo, hace ya más de 20 años que anunciaron que la identidad, la categoría de identidad en términos analíticos no dice nada. Y esto es importante remarcarlo, ¿no?, porque si la identidad como categoría analítica es estable y a la vez fluida, pues tenemos el problema de asumir que lo identitario efectivamente define grupos. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos es adscribir categorías como investigadores a agentes. Y lo que hacemos cuando hacemos este proceso, lo que sucede es que desanclamos a nuestros agentes del contexto empírico en el que en todo caso tendrían que performar esas identidades. Lo que plantean estos autores, Brubaker y Cooper, en contraposición a categorías como identidad, que son esencialistas por definición, son inscritas en los propios agentes, lo que plantean es que lo veamos en términos procesuales, ver aquellas dinámicas, aquellos mecanismos por los que los agentes performan sus propias identificaciones y en ese sentido podemos confrontar identificaciones, categorías de unos agentes frente a otros, es decir, ver cómo esto se construye de forma relacional en el propio contexto en el que se producen las prácticas. ¿Por qué? Porque, como digo, tenemos que ir más allá de la identidad, como plantean estos autores, ¿no? Nuestros agentes, como digo, se piensan desde el rango de posibilidad que le ofrecen sus múltiples identificaciones. Uno no siempre es activista, ni varón, ni anarquista, ni cualquier otra categoría, sino que de forma táctica, pues en determinadas situaciones pues afloran unas determinadas identificaciones y hay determinados contextos en los que estas identificaciones cristalizan, se ensamblan, se articulan y generan efectos de frontera. Esto por un lado. También ver que las identificaciones propias se construyen en relación a las categorizaciones que plantean otros agentes, por lo tanto no son algo dado, inscrito en la naturaleza esencial de los sujetos. Y por último, que la especificación de unas formas frente a otras depende del contexto y de la categoría que se esté negociando en un momento dado. Generalmente digo, salvo en aquellos casos límites en los que la representación se construye únicamente en términos de exclusión. Pero ya digo, estos son casos límites que, digamos, generalmente no obedecen o no son los casos generales que vemos en nuestros contextos empíricos usuales. En definitiva, esta era mi aportación, que trataba de mostrar un poco pues, distintas estrategias o plantear un
pequeño aparataje metodológico que trate de dar cuenta pues, de esa condición procesual que tienen nuestros objetos analíticos. Ya digo, ha sido para mí un placer poder compartir este espacio. Tienen mi contacto, así que para cualquier duda o consideración, pues pueden escribirme y yo responderé encantado. Muchísimas gracias y hasta la próxima.